Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 8 de marzo del 2023, feliz día a todas las mujeres y también feliz cumpleaños a nuestro presidente, a don Florentino Pérez. Son las 12, así que venga, vamos a dar la vuelta por los exteriores y después, como siempre, accederemos al interior. Así que no te lo pienses más y dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Hoy también hace bastante viento, ya sabéis que marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. Y continúan trabajando. Bueno, eso, el refrán lo he dicho para deciros que la grúa estaba tumbada, que al final se me ha olvidado. Bueno, aquí veis las marcas, como siempre también avanzan con el mortero tapando los tabiques. De hecho, ya van a tapar el único que se ve desde aquí, desde a pie de calle. El resto están completamente tapados. Seguimos viendo un montón de lamas y parece que ya han terminado ese sector y solo faltarían dos para que se juntase el lateral oeste con la Torre B. Sábado, día de partido, y la afición cree en la remontada, cree en la liga, porque va a llenar el Santiago Bernabéu. Entradas agotadas, solo quedan las que van liberando los abonos, los abonados. Más lamas por aquí y muchísimo trabajo en el lateral oeste. Ya han colocado las barandillas en estos dos sectores, tanto las que están en la parte inferior como las que están en la parte del medio, en este lateral. Ahí las podéis ver en la pasarela de servicio. Por otro lado continúa estando la plataforma de los andamios. Y mirad lo que os decía, cuántas lamas han colocado ya, que han terminado con el sector. Otra plataforma elevadora trabajando en lo que es la viga corona. Y mirad toda la actividad que nos encontramos por este lateral oeste. Van a colocar esta pieza gris. Lo que no sé decir es dónde. La tienen ahí con la grúa camión. Y este sector todavía está incompleto. Y por aquí es donde están trabajando. Si os fijáis, han abierto incluso por aquí para poder meter material. Y ya se han puesto muy en serio en los trabajos del nuevo museo del Real Madrid. Por esta parte se quedaron ayer retirando los plásticos de protección y pese a que son las 12, no están retirando en el día de hoy, estarán haciendo trabajos en la zona interior y esa pieza que os acabo de mostrar es muy parecida a la que está colocada horizontalmente, aunque bueno, parece incluso una pegatina, así que no sé decir dónde va. Pues lo vamos a descubrir. Por aquí van con la pieza y es una de las piezas verticales que van colocando para formar toda la estructura. Veis ahí justo donde luego está el pladur, pues ahí va. Y avanzamos hacia la Torre C, que ya veis la grúa que no está apuntando al interior. Y por aquí continúan haciendo las marcas en las guías inferiores de este lateral oeste y donde el caparazón de la Torre C de Campeones, colocando esas barandillas, como ya vimos que hacían tanto en el lateral oeste como en la esquina de la Torre B. Por otro lado, hoy también vemos trabajos en las alturas, en esta plataforma elevadora que tienen justo aquí.
Parece ser que hoy es un día bastante tranquilito, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora. En el día de hoy también nos asomamos y no sé si es algo mío, pero noto como que poco a poco va desapareciendo material de esta zona. ¿Qué pensáis vosotros? Dejamos ya sí que sí a un lado ese lateral oeste, pasamos por la torre C de Campeones, por este caparazón que ya os comenté ayer cómo habían tapado ese tabique con mortero, y en el día de hoy lo que están haciendo son las marcas en esas guías inferiores, al igual que hicieron en la torre B. Por ahí falta todavía este tabique por tapar con mortero y avanzaremos hacia hacia el fondo norte para descubrir la última hora, pero bueno, ya veis que no sé si es por el viento o si hay otra causa, pero la grúa está parada. Mirad todas las barandillas todavía que tienen para poder colocar y formar esa pasarela de servicio. Aquí está la torre C, los trabajos que os mencionaba. También van a hormigonar en el día de hoy, o tienen todo preparado para ello. La caseta de incidencias de socio sigue desplazada, sigue movida, y caminaremos un día más por Rafael Salgado. Y ya tenemos todos los tabiques tapados con mortero. Este es el aspecto de las zonas inferiores del fondo norte. Mirad los tabiques que están justo encima de las puertas de acceso, cómo han quedado. Aquí tenemos otra taquilla de incidencias, al fondo un contenedor, se ve también un poquito de pladur y algunas tuberías y poco más. Ya os digo que hoy está siendo un día bastante tranquilito. Veremos si la tranquilidad la rompe por completo el lateral este y el interior. Por cierto, mirad dónde están montando andamios. Fíjate, en el interior de la torre D. Ahí lo tenéis. Y estos días, no quiero dejarlo pasar, también están trabajando en estas zonas del antiguo ascensor. Por ejemplo, este pertenece a la torre D. Veis ahí que están colocando como bandejas. Y ahora sí que sí, pasamos a ver la esquina de la torre D 14ª y a caminar por Padre Damián para descubrir los avances en el lateral este. Primera parada, Torreón Norte. Vamos a saber cómo avanzan en este sector que nos han dejado abierto, así que vamos a aprovecharlo. Ayer, si os acordáis, teníamos ahí un palé de ladrillos. Hoy ya no está, pero tampoco han empezado a montar la estructura para poner barandillas, así que la única diferencia es que ha desaparecido el palé de ladrillos, y esto pues sigue también igual, mismos plásticos de protección, mismas pegatinas en las lamas. Aquí está el acceso al tour. Avanzamos hacia la zona central de este lateral este, veremos el nuevo edificio, pero no quiero dejar de mencionar el dibujo que hace ya este lateral con las lamas, como se va viendo, y es que esa curva es impresionante. El agujero sigue estando, siguen metiendo material, y también vemos ya las uniones entre estas guías. Aquí vemos que tienen como una especie de plataforma. Este es el hueco que tienen todavía tienen que completar. Veis que parece que falta una mini guía ahí todavía por poner, tienen todo preparado. Y así avanza la zona central, siguen metiendo material al interior, siguen avanzando. Ahí vemos la grúa torre y fíjate cómo está quedando esta zona. Voy a hacer un super zoom para que lo veáis mucho mejor. Ahí con los ventanales, los cristales, esta estructura que va avanzando.
La verdad es que está siendo impresionante. También poco a poco van avanzando con las escaleras mecánicas. Hay algunas tuberías, tienen bastante material por aquí, pero como veis lo que no tienen es chapa, ni han traído la caseta esa roja para formar la cubierta, así que bueno, tendremos que esperar. Por cierto, fíjate la cantidad de tuberías rojas que tenemos aquí, fíjate esto, madre mía. Y en el otro lado, voy a pasar lentamente, están, parece, echando mortero, a ver, aquí, para tapar el lateral de ese tabique. Ahora sí que sí, quitamos el zoom y avanzamos hacia el Torreón Sur, que fíjate ya cómo van con las lamas. Poco a poco van avanzando y veremos si no se meten ya en lo que es el nuevo edificio o si paran antes. Pues creo que era hormigón. Por aquí están trabajando, imagino que colocarán las uniones de esas guías. Vamos a retirar poquito a poco el zoom. Mirad cómo avanzan con la colocación de lamas, incluso ahora mismo están poniendo más. Y ahora mismo no se diferencia muy bien el dibujo que va a hacer, porque si os fijáis por aquí sí que era, pero ya en estas es como que se pierde un poco y parecen incluso del mismo tamaño. Veremos luego cuando retiren el plástico de protección, pero están terminando ya estos 3 sectores que los han dejado a medias. Si os fijáis, las últimas lamas no las colocan, dejan ese hueco y avanzan por aquí. Ya van a tapar casi las escaleras, las escaleras grandes. Y ya sí que están metidos en lo que es el nuevo edificio. Si os fijáis, el Torreón Sur termina aquí y por aquí ya empieza lo que es el nuevo edificio. Así que... Y podrán seguir avanzando porque tienen nexos colocados, así que un sector mínimo, podrán poner más, que es hasta donde llegan los nexos. Así está quedando. Ahí vemos la torre A y avanzamos. Justo detrás de ese saco, al fondo he visto antes una pieza blanca, será para las uniones de las viseras. Este es el material que tienen aquí ahora mismo. La verdad que está siendo un día bastante tranquilito, que salvo por las lamas, poquita cosa más. Ya estamos en Concha Espina y se ve así desde aquí el lateral fíjate lo que os comentaba antes, la curva que impresionante está quedando. Esquina de la Torre A, ascensores funcionando y avanzamos ya por este fondo sur antes de acceder al interior. Puerta de los Pingüinos abierta, grúa tumbada y a ver cómo avanzan con los tabiques en esta zona del fondo sur, justo encima de donde está la tienda. Antes os muestro esto cómo va. Ahí vemos una tubería roja. Ayer os comentaba que en esta zona parecía que iban a hacer ya el tabique y de momento lo que están haciendo es sacar material a través de los sacos. Tienen ahí mitad colocada la malla de protección azul. Aquí sí que ya han terminado con los tabiques y bueno, veremos qué es lo que hacen en el día de hoy. De momento por ahí están con otra plataforma elevadora, fondo sur al completo y nos vamos al interior. Bueno, hoy sí que sí, mirad cómo tenemos las cerchas, creo que es en la ocasión que mejor está para hacernos una idea de cómo será la cubierta. Sí que es cierto que falta por unirse esta parte y que estas dos cerchas están más juntitas de lo normal,
que en la realidad no será así. Fíjate que tenemos hasta las luces encendidas, pero esto es impresionante, o sea, esto ya está quedando espectacular. Mirad cómo va. Por cierto, también las lonas justo están en la mitad del terreno de juego. Las lámparas del césped hoy sí que sí encendidas en el fondo sur, están limpiando los asientos con la manguera y al fondo lo veis. Mirad el césped que bien está. En el fondo norte también tienen colocadas algunas lámparas en puntos estratégicos. Me sorprende que estén puestas hasta las porterías y bueno, mirad, esta zona ya han comenzado a encofrar lo que será la nueva grada. Yo creo que llegará para el Liverpool, aunque como están las entradas agotadas, pues no sabemos si vendrán asientos aquí o no, pero bueno, ya veis que han empezado a encofrar esa parte, la parte pegadita al lateral oeste. Y por otro lado, mirad por dónde están trabajando. Bueno, tenemos la grada baja, tribuna, primer anfiteatro, segundo, tercero y cuarto. Y si subimos la mirada, en esta zona tienen la mitad de la malla de protección colocada y la otra no. Y están justo en esta parte de aquí trabajando. También están limpiando asientos y si os fijáis es que tienen mitad de las luces encendidas, mitad no. Por aquí continúan con la malla de protección azul en este lateral oeste. Vemos también plataformas elevadoras. Han colocado algún andamio en esta zona para seguir trabajando. Y hoy sí que vemos bastante actividad en esa zona del Sky Bar, incluso en lo que han quitado del cuarto anfiteatro. A ver cómo avanzan con los palcos, que ya veis que los cambios son visibles día a día. Estamos en la zona central y mirad qué bien van. Parece que ya están hasta con los cristales. Fíjate. A ver cuándo están disponibles estos palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí les veis que están trabajando. Y pasaremos al fondo sur. Han vuelto a mover los andamios. Mirad la cubierta y pocos avances más. Aparte de que han desplazado los andamios, no tenemos ninguna sorpresa más. La grúa puesta, como siempre, la grúa está aquí trabajando. Y en este corner, en las filas que crearon, pues no han puesto asientos. Está todo exactamente igual. Así que vamos a pasar al lateral este, a ver cómo avanzan en esa zona. Bueno, mirad qué locura con la cubierta, o sea, es que esto es impresionante, esto es espectacular. Mirad qué imagen, o sea, es increíble. Menos mal, espero que hayáis aguantado hasta el final del vídeo, porque si no os habréis perdido esta auténtica locura. No me canso de verlo. Y mirad, vamos a enfocar antes que nada esta parte de la grada. Ahí tienen como una lona blanca cogida. A ver cuándo está disponible. Yo creo que no le quedará mucho a esa zonita. Pero mirad, vamos a analizar un poco lo que está sucediendo en este lateral este. Lo primero que veis es que ya sí que sí se han cargado lo que es la antigua zona de prensa. Falta algunos palquitos, algunas zonas, pero donde está protegido con las vallas blancas es porque ya han eliminado esa parte de ahí. Por otro lado, veis ahí subiendo una pieza roja. Sinceramente no sé dónde va.
nunca he visto ninguna pieza de este estilo, pero ahí está en la ampliación de grada de la torre D. Vamos a aguantar unos segunditos, unos minutillos a ver por dónde va, pero mientras vamos a apreciar los cambios en otras zonas. Ya os comenté ayer que habían retirado los cables, que eso es buena señal porque eso significa que dentro de poco podrían habilitar esa nueva grada, esa ampliación de grada, que teóricamente pues es donde irá la afición visitante. Aquí siguen avanzando en lo que es la esquina de la torre D, esta estructura, y les vemos realizar diferentes trabajos a lo largo de los días. Tienen incluso ahí un encofrado. Ya os dije que de momento no tenemos cubierta, pero al igual que ha pasado en el lateral oeste, aquí también tienen la mitad de los focos encendidos, la mitad de las luces encendidas. Mirad también cómo avanzan con las lonas blancas. Como os he dicho antes, sí que sí ya podemos decir que van por la mitad del lateral. También están realizando trabajos en el tercer anfiteatro del lateral este. Estaban aquí hace poco con vallas, también están saltando chispas en esta zona de aquí. Están con esas barandillas, y también trabajos en el cuarto anfiteatro. Ahí están como barriendo, soplando para quitar el polvo, y yo creo que ya han puesto hasta los quitamiedos, esas barandillas que al estar tan empinada la grada nos vamos a ir encontrando. Eso o es lo que están colocando ahora mismo. Ya sabéis que todavía asientos no los han puesto, no se ven, y por aquí va la pieza roja. Voy a aguantar un poco a ver si descubrimos dónde va. De momento sigue subiendo pero que muy lentamente. Bueno, pues ya por aquí veis que sube pero que muy lentamente, y no me había dado cuenta, pero mirad, por ahí también tenemos encofrado. A ver si vemos a dónde va. Mirad, ahí parece que la van a recibir. Voy a quitar un poco de zoom para que veáis por dónde va, pero tiene pinta de que la van a subir ahí. Es una pieza roja. Voy a hacer máximo zoom posible para que veáis su forma y su tamaño, pero tiene toda la pinta de que irá en esta zonita de aquí. Ahí la van a recibir. Ya veis que va subiendo pero que muy lentamente. Así que la irán a colocar allí. Veremos mañana cuando entre si descubrimos dónde está. Y bueno, así de espectacular dejamos el interior en el día de hoy. Veis que hay que aguantar, que siempre nos llevamos una sorpresita. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy, que tengo un poco de prisa. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado y que os haya sorprendido este vídeo. La verdad es que ya estamos en la traca final y está siendo espectacular cómo está quedando todo. Muchísimas gracias de nuevo. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis, y no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.